Confío en que no se me exigirá una minuciosa descripción de la persona y el vestido de nuestra querida Lizzie. ¿Alguien es un ermitaño tan recluido que jamás haya contemplado la joven femineidad en esplendor indumentario? Casi todos tenemos hermanas e hijas. No pocos, espero, tenemos relaciones mujeriles de otra índole, aunque no menos amadas. Otros tienen prismáticos. Les doy mi palabra de que Elizabeth constituía una visión tan hermosa de contemplar como la que más. Por descontado iba bien arreglada. Su falda era de un blanco voluminoso, con vuelo y ornamentación fantásticos. Su cabello estaba profusamente exornado de rizos y trenzas de su propia materia abundosa. Le ceñía el talle una banda ancha y azul. Iba blanca de adornos de coral, como le escribió a Jack en el curso de la semana. Adornos de coral, en verdad. Y si hace el favor, señorita, ¿qué hay de las otras joyas con que iba engalanada su persona? Los rubíes, perlas y zafiros. Una por una Lizzie se pone sus modestas baratijas, su pulsera, sus guantes, su pañuelo, su abanico y por último, su sonrisa. Ah, esa era rara sonrisa, perfecta. Una hora más tarde, en el hermoso salón de la señora Littlefield, en medio de música, luces y conversaciones, la señorita Crowe le hacía una grandiosa reverencia a un hombre alto, cetrino, cuyo apellido captó como Bruce, entre el excesivo parloteo de la anfitriona. 5 minutos después, cuando la bondadosa matrona echó un vistazo a la recién iniciada amistad, desde el otro extremo de la habitación se dijo para sus adentros que realmente, para tratarse de una sencilla pueblerina, la señorita Crowe hacía este tipo de cosas bastante bien. Su siguiente vislumbre de la pareja le mostró a aquellos dos jóvenes girando por la estancia a los estruendosos acordes del aporreado piano. A las 11 los vio mutuamente cogidos de las manos en los intrincados laberintos de la contradanza. A las 11:30 los distinguió bailando hombro contra hombro en las apiñadas columnas de los lanceros. A medianoche tocó suavemente a su joven amiga con el abanico. Llevas desabrochado el ceñidor, querida. Creo que ya has bailado más que bastante con el señor Bruce. Si viene a sacarte otra vez, es preferible que rehuses. No estaría bien visto. Sí, querida, lo sé. Señor Simpson, ¿tendría la amabilidad de acompañar al comedor a la señorita Crowe? Me temo que el joven Simpson tuvo una pareja algo renuente. Después del decente intervalo, el señor Bruce fue a cumplimentar a la señorita Littlefield. Halló a la señorita Crowe también en el salón. Lizzie y él se saludaron como viejos amigos. La señora Littlefield escuchó atentamente, pero le dio la impresión de haber llegado en el segundo acto de la obra. Bruce se marchó con la promesa por parte de la señorita Crowe de salir a dar un paseo con él por la tarde. Por la tarde se presentó ante la puerta en un trineo cabrillante y campanilleante. Tras algunos minutos de chistes roncos y risas argentinas, en el cortante aire invernal, reemprendió la marcha con Lizzie a su lado, hecho un ovillo sobre una piel de búfalo, cual un gatito sobre una alfombra. Ya había anochecido cuando regresaron. Cuando Lizzie entró y se colocó junto al fuego de la sala de estar, fue congratulada por su anfitriona por haber hecho una conquista. Creo que es un hombre sumamente caballeroso, dice Lizzie. Lo es, querida, dijo la señora Littlefield. El señor Bruce es un perfecto caballero. Es uno de los jóvenes más valiosos que conozco, y sin ser joven en demasía, su tez es un poco excesivamente amarillenta para mi gusto, pero ha recibido una exquisita educación. Ojalá escuchara su acento cuando habla en francés. Ha pasado no sé cuántos años en el extranjero. La firma Bruce y Robertson es sumamente próspera. Y me alegra mucho, exclama Lizzie, que en marzo vaya a venir a Glenham. Llevará allí a su hermana para una cura de aguas. ¿De veras? Pobrecilla. Sus modales son excelentes. ¿Qué opina usted de su aspecto? Preguntó Lizzie, alisando su penacho. Me refería a Jane Bruce. Opino que el señor Bruce tiene hermosos ojos. Debo decir que lo que a mí me gusta son los hombres altos, dice la señorita Crowe. En tal caso, Robert Bruce es tu hombre, dice riéndose la señora Littlefield. Es tan alto como un campanario y tiene todo un badajo en la cabeza, además. Creo que subiré a hacer mi equipaje, comenta la señorita Crowe tirándose de los rizos. Por supuesto, el señor Bruce hubo de volver de visita al día siguiente para preguntar qué tal le había sentado el paseo a la señorita Crowe. Opuso su veto a la proyectada marcha y sacó una invitación de su hermana para la semana próxima.
A instancias de la señora Littlefield, Lizzie aceptó la invitación. Le envió una lacónica nota a la señora Ford y se quedó hasta la fiesta de la señorita Bruce. Fue un acontecimiento grandioso. La señorita Bruce era toda una gran dama. Trató con el mayor miramiento a la señorita Crowe. A algunos les pareció que Lizzie estaba más bonita que nunca. La vaporosa gasa, los alegres cabellos, el coral, los zafiros, la sonrisa, fueron desplegados con renovado éxito. El amo de la casa no pudo bailar, fue acaparado por menesteres menos gratos, ni tampoco se pudo persuadir a la señorita Crowe de que lo hiciera, por haberse torcido el pie sobre el hielo. Naturalmente esto fue una desilusión. Esperemos que sus anfitriones supieran compensársela. El segundo día, después de la fiesta, Lizzie retornaba a Glenham. El buen señor Littlefield la llevó a la estación, robándole unos instantes a su precioso tiempo. Aquí tienes tu billete, dijo. Asegúrate de no perderlo. Métetelo en un guante. Lizzie lanzó una pequeña exclamación de jolgorio. Señor Littlefield, ¿qué cosas dice usted? Tengo un pequeño bolso, pero, de veras, no quiero retenerlo más. Vaya, confieso que, dijo su acompañante, anda, aquí viene tu caudillo escocés. Lo convenceré para que te haga compañía hasta que salga el tren. ¿Acaso él también parte de viaje? Bruce. Ah, señor Littlefield, no lo haga, exclama Lizzie. Tal vez el señor Bruce ya tenga compañía propia. La alta figura de Bruce se aproximó hasta ellos a grandes zancadas. Se asombró al enterarse de que la señorita Crowe se marchaba en aquel tren. ¡Qué coincidencia! Él había venido a recibir un amigo que no se había presentado. Littlefield, dijo, sus negocios lo reclaman a usted. Yo cuidaré de la señorita Crowe hasta que el tren se vaya. Cuando el caballero de más edad se hubo marchado, el señor Bruce llevó a su compañera hasta su vagón y le halló un confortable asiento, equidistante de la tórrida estufa y la gélida portezuela. Luego le colocó en la redecilla sus chales, sombrilla y bolso. ¿Quería llevar puesto el manguito? Hacía muy bien, estaba hecho de una piel muy bonita. Igual que el cuello de su abrigo, dijo Lizzie. Ojalá tuviera también un manguito para los pies, prosiguió, taconeando el suelo. ¿Por qué no recurre a alguno de sus chales? Dijo Bruce. Vamos a ver qué podemos hacer con ellos. Y se agachó y los dispuso a modo de alfombra muy cuidadosa y gentilmente, y después se llamó tonto a sí mismo por no haber utilizado el asiento contiguo, que estaba desocupado, y de nuevo fue efectuada la operación de envolver y abrigar. Tengo miedo de que el tren salga sin que usted se haya apeado, dijo Lizzie. ¿Qué haría usted entonces? Bueno, creo que trataría de sacarle el mejor provecho a la situación. ¿Y usted? Le rogaría que se sentara ahí, y designó el asiento frente al suyo. Él lo ocupó. Ahora seguro que se lo sacará usted, dijo Elizabeth. Mucho me temo que sí, a menos que interponga el periódico entre nosotros, y lo extrajo del bolsillo. ¿Ha leído las noticias? No, dice Lizzie, estirando las cintas de su sombrero. ¿Qué es eso? Fíjese en aquel grupito. No viene casi ninguna información interesante. Ha habido una escaramuza en Rappahannock. Involucró a dos de nuestros regimientos, el 15 y el 27. Por cierto, ¿no me dijo usted que tenía un primo o algo así en el 15? No un primo, ni siquiera un pariente, sino un amigo íntimo, el hijo de mi tutora. ¿Qué dice el periódico? Por favor, inquiere Lizzie, palidísima. Bruce repasó la información. No parece haber sido nada trascendental. Rechazamos al enemigo y volvimos a cruzar el río con facilidad. Nuestras bajas solo suman 50. No hay una lista de nombres, agregó, teniendo un atisbo de la palidez de Lizzie. Por lo menos no figura ninguna en este periódico. Casi en aquel preciso momento pasó un vendedor de periódicos anunciando los diarios de Nueva York. ¿Cree usted que los periódicos de Nueva York sí incluirán los nombres? Preguntó Lizzie. Podemos cerciorarnos, dijo Bruce, y adquirió un Herald y lo abrió. Hay una lista aquí, prosiguió algún rato después de hojearlo. ¿Cómo se llama su amigo? Preguntó desde detrás de la hoja. Ford, John Ford. Segundo teniente, dijo Lizzie. Hubo una larga pausa. Por último Bruce bajó el periódico y exhibió un semblante donde semejaba tenuemente reproducida la palidez de Lizzie. Hay un nombre así entre los heridos, dijo, y tornando a cerrar el periódico se lo tendió y educadamente se mudó al asiento junto a ella. Lizzie tomó el periódico y ávidamente se lo llevó a los ojos, pero Bruce no dejó de advertir que sus sienes habían pasado del blanco al colorado. ¿Lo encuentra? Preguntó. Sinceramente espero que no sea nada serio. Aquí dice gravemente, musitó Lizzie.
Sí, pero eso no demuestra nada. No hay que fiarse de lo que dicen los periódicos. Espere siempre lo mejor. Lizzie no comentó nada. Mientras tanto, otros pasajeros habían ido montándose y el vagón estaba lleno. La locomotora comenzó a resoplar y el jefe del tren a vociferar. El tren y una sacudida. Mejor será que se apegue, señor, o se quedará en el tren, dijo Lizzie, tendiéndole la mano con el rostro aún oculto. ¿Me permite acompañarla hasta la próxima estación? Dijo Bruce. Lizzie le dedicó una mirada veloz, con un rubor más intenso. Él se había figurado que estaría llorando, pero aquellos ojos estaban secos, despedían fuego en vez de agua. No, no, señor, no debe usted, insistió. Adiós. A Bruce el ofrecimiento también le costó un sonrojo. Había estado dispuesto a apuntalarlo con la aseveración de que tenía ya unos asuntos, e incluso que cancelar un asuntillo a fin de tranquilizar su conciencia, pero la negativa de Lizzie fue tajante. Muy bien, dijo él. Buen viaje. De veras deploro las noticias, señorita Crowe. No desespere. Volveremos a vernos. El tren arrancó con estrépito. En el andén Lizzie vio fugazmente una alta figura con el sombrero alzado, pero permaneció sentada, inmóvil, con la cabeza recostada contra el marco de la ventanilla, el velo bajado y las manos yertas. Ya tenía bastante que hacer tratando de pensar, o mejor dicho, de sentir. Es una suerte que casi siempre se produzca al principio la conmoción más terrible que una mala noticia puede causar. Después de ello todo no puede sino ir a mejor. El nombre de Jack permanecía impreso en aquella columna fatal, como una terca señal de desesperación. Lizzie era víctima de una crisis que casi la dejaba sin aliento. La noche había caído en pleno día. ¿Qué hora era? En su vida había irrumpido una tragedia. ¿Ella era espectadora o actriz? Se hallaba cara a cara con la muerte. ¿Se trataba de su propia alma amortajada con un sudario? Estaba sentada en un estado de semiestupor. Había sido despertada de un hermoso sueño para enfrentarse con una pesadilla real. Era como escuchar un alarido de asesinato mientras se pasa la página de una novela. Pero soy incapaz de describir estas cosas. Poco a poco fue aflojándose la presión de la atenazante sensación de calamidad. A ella el sentimiento le azuzó las alas, el pensamiento luchó por remontarse, la conmoción fue aquietada, sofocada, vencida. Ella había retrocedido como una ola en retirada para volver con redobladas fuerzas. Un centenar de horribles miedos e imaginaciones se posaron arrogantes un momento, picoteando en el desnudo corazón de la joven, cual aguzanieves en una playa desierta. Después, como con una gran avalancha rumorosa, se precipitó el significado de su pesar. Se abrieron las compuertas de la emoción. Por fin, la alteración pasó y Lizzie meditó. En sus oídos resonaron las palabras de despedida de Bruce. Se esforzó en alumbrar esperanzas. Reflexionó que unas heridas, incluso unas heridas graves, no significaban obligatoriamente la muerte. La muerte podía ser fácilmente ahuyentada. Ella acudiría al lado de Jack, lo cuidaría, lo velaría, lo sanaría. Incluso aunque la muerte ya hubiera hecho una señal, ella le detendría la mano. Aunque la vida ya se hubiera sometido a aquella, ella interpondría el superior mandato del amor. Le restañaría las heridas, lo haría abrir los ojos a fuerza de besos, lo llamaría hasta que él le contestara. Lizzie llegó a casa y recorrió el caminito del jardín. Cuando entró, la señora Ford estaba en el salón, erguida, pálida y tiesa. Cada una leyó el semblante de la otra. Lenta y palpitantemente Lizzie se acercó a su tutora. Naturalmente debía besarla. Le cogió la inerte mano y empezó a aproximarle sus paralizados labios. Habitualmente la señora Ford era la menos expansiva de las mujeres, pero conforme Lizzie pudo escudriñarle el rostro más de cerca, advirtió las trazas de un pesar infinitamente más hondo que el suyo. El beso formulario no llegó a término. La joven apoyó la cabeza en el hombro de la señora mayor y rompió en sollozos. La señora Ford acogió aquellas lágrimas con un despacioso ladeamiento de cabeza, pleno de cierto lúgubre patetismo. La rodeó con los brazos y la estrechó contra su corazón. Por último Lizzie se desasió y tomó asiento. Voy a acudir al lado de Jack, dijo la señora Ford. Lizzie sintió retornarle el vértigo. La señora Ford iba a acudir y ella. Voy a cuidarlo y con la ayuda de Dios a salvarlo. ¿Cómo se enteró usted? Mediante un telegrama del cirujano del regimiento, y la señora Ford extendió un papel. Lizzie lo tomó y leyó. Teniente Ford, gravemente herido. Acción de ayer. Conveniente, acude usted. Yo también querría ir, dijo Lizzie. A Jack le hará ilusión tenerme a su lado. Ni hablar. Vaya lugar para una muchacha. Yo no voy por razones sentimentales, voy para prestar ayuda.
Lizzie echó hacia atrás la cabeza en su asiento y cerró los ojos. Desde el momento en que había posado los mismos sobre la señora Ford había experimentado cierta quietud, y ahora era un alivio ser descargada de toda responsabilidad. Como la mayoría de las personas débiles, se alegraba de mantenerse al margen de la corriente de la vida, ahora que ésta había entrado en acción. Durante las emergencias, tácitamente son relegadas semejantes personas, e igual de tácitamente ellas consienten en serlo. Incluso para los espíritus susceptibles hay cierto arrobo filosófico que compensa de la pérdida de dignidad en quedarse en la orilla, junto al rumiante ganado. Limitándose a contemplar la gigantesca inundación remolineante, el corazón de Lizzie recobró su ritmo apacible, permaneció sentada casi soñadoramente con los ojos cerrados. Partiré dentro de una hora, dijo la señora Ford. Voy a hacer los preparativos. ¿Me oyes? El silencio de la joven fue un asentimiento más hondo de lo que se figuró su compañera. 4. Una semana transcurrió antes de que Lizzie recibiera noticias de la señora Ford. La carta, cuando por fin llegó, era muy breve. Jack seguía vivo. Las heridas eran 3 en total y muy graves. Permanecía inconsciente, no la había reconocido, pero sus posibilidades de vivir aún se diagnosticaban equiparables a las de morir. Las primeras se acrecentarían si estuviera en casa, pero era imposible trasladarlo. Escribo en medio de espantosas escenas, decía la pobre mujer. Adjuntaba una relación de imprescindibles medicinas, artículos y alimentos que debían serle mandados por correo. Durante un rato, Lizzie halló ocupación escribiendo una carta a Jack para que la leyese en su primer momento de lucidez, como le apuntó a la señora Ford. El hombre que cuidaba de los negocios de esta dama acudió desde el pueblo a supervisar el empaquetado de las cajas. Las instrucciones de la señora fueron seguidas estrictamente y en ningún respecto fueron consideradas inadecuadas. El señor Mackenzie verbalizó los mismos sentimientos de admiración que experimentó Lizzie hacia la portentosa claridad de memoria y juicio de su mutua amiga. Ojalá tuviéramos a esa mujer a la cabeza de la nación, dijo. Caracoles, yo me alistaría como general de brigada. Yo me alistaría para ser enviada al sur, pensó Lizzie. Una vez mandados los paquetes y cartas, se sentó a esperar más noticias. Se sentó, digo. Se sentó y se levantó, y se interrogó y vuelta a sentarse. Fueron agotadores días solitarios. Muy distintas son la ociosidad del amor y la ociosidad del pesar. No es lo mismo estar solo con una esperanza que estar solo con una desesperación. Lizzie no consiguió alegrar sus meditaciones. No quiero decir que su pena fuese muy desgarradora, aunque ella imaginaba que lo era. La costumbre era una gran fuerza en su naturaleza sencilla, y ahora su principal problema era que la costumbre se negaba a funcionar. Lizzie tenía que enfrentarse con la severa tribulación de una decisión que adoptar, un problema que resolver. Sentía que había alguna barrera espiritual entre ella misma y el reposo, con que a su manera usual empezó a constituirse un falso reposo al margen de la realidad. Igual habría podido intentar hundirse en el mar muerto. Como la paz le eludía, trató de resignarse al tumulto. Bebió profusamente en el pozo de la autocompasión, pero encontró insalubres sus aguas. Las personas tienden a pensar que pueden suavizar las complicaciones de la deshonestidad a fuerza de la autoconmiseración, tal como sazonan el duradero regusto de la beneficencia con una pizca de autoaplauso. Pero es que la fuerza del bien es un amo más agradecido que el diablo. ¡Qué felicidad contemplar la lista estela rumorosa de una buena acción, mientras este hermoso barco navega a bandera al viento! ¡Qué angustia observar el viscoso sedimento que flota alrededor de una nave pirata! Ve, pescador, y disuélvelo con tus lágrimas. Y tú, amigo, incrédulo, ¿existe una salida? ¿O prefieres la ventana? Ahora y siempre soy un hombre franco. Una noche Lizzie tuvo un sueño, uno más bien desagradable, que la obsesionó durante muchas horas de vigilia. Le había parecido que paseaba por un lugar solitario con un hombre alto de ojos negros que la llamaba su esposa. Súbitamente, a la sombra de un árbol, tropezaron con un cadáver sin enterrar. Lizzie propuso cavar una tumba. Excavaron un gran agujero y cogieron al cadáver para introducirlo en él, cuando de repente el muerto abrió los ojos. Entonces advirtieron que estaba lleno de heridas.
Los miró fijamente unos instantes, dirigiendo su mirada del uno al otro. Por fin dijo solemnemente: «Así sea», y cerró los ojos. Luego Lizzie y su acompañante lo colocaron en la tumba y arrojaron tierra sobre él, y la apisonaron con los pies. El hombre de ojos negros y el hombre de las heridas eran las dos figuras constantemente recurrentes en los ensimismamientos de Lizzie. Nunca lograba pensar en John sin pensar también en el atento caballero de Lattleborough. Tales eran los datos de su problema. Estas dos figuras se erguían como dos reyes opuestos, el negro y el blanco, en primer término del gran tablero de ajedrez del destino. Lizzie era la fatigada jugadora desconcertada. Tocaba ociosamente las otras piezas y las movía irresponsablemente de acá para allá, pero ello era inútil. El juego era entre los dos reyes. Cerraba los ojos y anhelaba que una caritativa mano acudiera a intervenir en el tablero. Los abría y veía que los dos reyes seguían inmóviles frente a frente. No era nada novedoso. Una fantasía había retado a una realidad. Ambas tenían que luchar. Generosamente Lizzie estaba de parte de la fantasía, el desconocido paladín con una reputación que forjarse. Llámenla Blasé, si así lo desean, a esta jovencita cuya crónica encerraba un par de bailes y un solo novio, descorazonada, vieja prematura. Tal vez merezca el desprecio de ustedes. Confieso que se sentía traicionada. ¿Por quién? ¿Para qué? ¿En qué? Estas eran preguntas que la señorita Crowe no estaba en condiciones de responder. Su intelecto estaba en desventaja ante la inflexible lógica de los acontecimientos humanos. Ella esperaba que 2 y 2 fuesen 5, y ¿por qué no podían serlo en aquel caso? Era como un actor que se encuentra sobre el escenario con medio papel aprendido y sin el suficiente ingenio para improvisar. Cielos, ¿dónde está el apuntador? Ay, Elizabeth, que no tenías madre. Las muchachas son propensas a imaginar que en cuanto tienen novio ya lo tienen todo solucionado. Una conclusión que no se acuerda con la creencia albergada por muchas personas de que la vida se inicia precisamente con el amor. Las peripecias de Lizzie se le tornaron viejas historias antes de haberlas siquiera medio asimilado. Las heridas y el peligro de Jack fueron una vieja historia. No supongan que había extraído todas las lecciones, todas las sugerencias de estos peliagudos acontecimientos, sus insinuaciones, exhortaciones. No supongan que había llorado como correspondía al horror de la tragedia. No, el telón todavía no había descendido y, sin embargo, nuestra joven ya había empezado a bostezar. ¿A bostezar? Sí, y a anhelar una nueva obra. Ya que la tragedia se eternizaba, ¿no podía ella distraerse con aquel cumplido caballero sentado a su lado? Elizabeth distaba de admitir haber desertado de su amor. Por mi parte, no necesito mejor prueba de que sí lo había hecho que la vacía persistencia con la cual lo negaba. ¿Qué voz acusadora brotaba del silencio? A todas horas la nobleza y la magnanimidad de Jack eran el tema de sus estancados pensamientos. Una y otra vez declaraba para sus adentros ser indigna de ellas, pero que, si él se reponía y volvía a casa, sería su esclava eterna. Así pasó un mes muy desgraciado. Esperemos que su infantil espíritu fuera siendo templado para algún propósito útil. Esperémoslo. Vagaba por la casa vacía mientras un fantasma todavía errante seguía sus pasos. Exclamaba en voz alta y decía que era muy desdichada. Gruñía y se llamaba malvada a sí misma. Luego, a veces, abrumada ante sus perplejidades morales, declaraba no ser ni malvada ni desdichada. Era resignada, paciente y sabia. Otras muchachas ya habían perdido a sus novios. Era algo corriente en las actuales circunstancias. ¿Acaso iba a ser ella más débil que la mayoría de las mujeres? No, pero Jack era el más bueno de los hombres. Si regresara inmediatamente, sin demora, tal como se encontraba, inconsciente, aún moribundo, de modo que ella pudiera mirarlo, tocarlo, hablarle, entonces decía que no podía responder de sí misma ni un minuto más, y se preguntaba, o fingía preguntarse, si no estaría volviéndose loca. ¿Y si la señora Ford volvía y se la encontraba pálida y demente en una habitación sin adecentar? ¿Y si ella moría de sus tribulaciones? ¿Qué pasaría si se suicidaba? Si despedía a los criados y atrancaba la casa y se encerraba con un cuchillo.
entonces se abriría las venas para huir de su consternación por su conducta pasada, y entonces el valor se le escaparía junto con la sangre, y habiéndose ya entregado a la desesperación hasta tal punto, la vida se le escaparía junto con el valor, y entonces, sola, en la oscuridad, sin nadie para auxiliarla, gritaría en vano, y se clavaría el cuchillo en la sien y caería en el desmayo de la muerte, y Jack retornaría, e irrumpiría en la casa y recorrería las vacías estancias, llamándola por su nombre, y por toda respuesta recibiría un hedor cadavérico. Por parte de Lizzie estas imaginaciones eran tanto más honrosas o vergonzosas cuanto que nunca había leído Romeo y Julieta. De todos modos, servían para pasar el tiempo opresivo y monótono, aún más opresivo y monótono toda vez que traía oscuras predicciones de algún acontecimiento decisivo. Ojalá llegara ese acontecimiento, fuera el que fuere, y cortara este nudo gordiano de la incertidumbre. Los días pasaban lentamente. Los plomizos granos de arena caían uno por uno. Los caminos se hallaban en muy mal estado para pasear, con que Lizzie se veía obligada a confinar su inquietud a los estrechos límites de la vacía casa, o a alguna ocasional visita al pueblo, donde la gente la ponía enferma con su boba indiferencia a su agonía espiritual. Así y todo, no pudieron dejar de comentar que la señorita Crow tenía un aspecto fatal. Esto era cierto, y Lizzie lo sabía. Creo que incluso hallaba cierto consuelo en su mismísima palidez y su creciente desaliño en el vestir. Había cierta satisfacción en exhibir sus blanquecidas mejillas en medio de la rubicunda prosperidad de la calle mayor. Al final la señorita Cooper, la hermana del médico, la interpeló. ¿Cómo es posible, Elizabeth, que estés tan pálida y delgada y consumida? ¿Qué has estado haciendo? ¿Enamorarte, verdad? No es bueno vivir tan sola. Ven a pasar una temporada en nuestra casa, hasta que regresen la señora Ford y John, agregó la señorita Cooper, que deseaba que ella pusiera al mal tiempo buena cara. La propia señorita Cooper, por lo demás, le habría resultado difícil poner cualquier otra cara. Lizzie aceptó la invitación. Su anfitriona era una industriosa solterona, poco agraciada, hermana y ama de llaves del médico del lugar. Su ocupación aquí abajo era cumplir las olvidadas tareas de sus congéneres, retomar los cabos sueltos de estos, como declaraba ella misma. Jamás paraba quieta, pues su inteligencia global era parangonable a sus deberes inaplazables. Su propia explicación era que estaba en constante movimiento para evitar que la gente se diese cuenta de lo fea que era, y de hecho su existencia personal era visible gracias a su largo cortejo de buenas acciones, al igual que el paso de un cometa se revela gracias a su cola. Sin duda se debía al principio ya mencionado el que su semblante se convulsionara en una perpetua carcajada. Mientras tanto habían llegado nuevas desde Virginia. Vaya carta más absurdamente larga le has mandado a John, escribió la señora Ford, acusando recibo de los paquetes. Su primer momento de lucidez sería brevísimo si hubiera de forzarse a leer tus efusiones. Haz el favor de guardarte tus largas historias hasta que se ponga bien. Durante una quincena, el joven oficial había permanecido en un estado invariable, febril, solo consciente a ratos. Luego se había producido un cambio desfavorable, que, tras muchos días agotadores, sin embargo, no había desembocado en nada definitivo. Si pudiera ser trasladado a Glenham, a casa, a antiguas vistas, decía su madre, yo tendría esperanzas, pero piensa en el viajecito. A estas alturas Lizzie ya llevaba 10 días de visita. Un día la señora Cooper retornó de un paseo, radiante de noticias. Su rostro, como ya he comentado, exhibía una sempiterna sonrisa, surcado y puntuado de arriba a abajo por el regocijo, de tal manera que cuando venía a superponerse alguna alegría desacostumbrada, aquel se asemejaba a una pequeña charca turbulenta, a la cual arrojaban una gran piedra. «Adivina quién ha llegado», dijo, acercándose al piano, cuyas teclas recorría Lizzie distraídamente y colocando sus manos sobre los hombros de la joven. «¡Adivínalo!». Lizzie alzó la mirada. «¿Jack?», balbuceó torpemente. «Ah, cielos, no, él no. Qué tonta soy. Me refiero al señor Bruce, tu admirador de Attenborough». «¿El señor Bruce?». «¿En serio, el señor Bruce?», dijo Lizzie. «Tan cierto como que estoy viva. Ha venido a hacer compañía a su hermana en el balneario. Me los he encontrado en la estafeta de correos». Lizzie experimentó una extraña sensación de buenas noticias. Le cojillaron la punta de los dedos.
fue sorda a la atropellada crónica de su compañera. Súbitamente la interrumpió como con un fragmento de alguna jubilosa melodía triunfal. Las teclas sonaron bajo sus ágiles manos e inesperadamente se detuvo y la señorita Cooper, que estaba quitándose el sombrero ante el espejo, observó que el rostro de la muchacha se había cubierto de un intenso rubor. Aquella tarde el señor Bruce se presentó en casa del doctor Cooper, con quien lo unía cierta amistad. Para con Lizzie se mostró infinitamente atento y tierno. Le aseguró con bellísimas palabras su profunda condolencia por la desgracia de su primo. Seguía llamándolo su primo, y a Lizzie le pareció que hasta ese momento nadie había siquiera empezado a ser amable. Y luego él comenzó a reprocharle en tono bromista, pero de excelente gusto, la palidez de sus mejillas. «¡Ah, que es horrible!», dijo la señorita Cooper. «Parece un fantasma. Me huelo a que está enamorada. Debe de tratarse de un novio muy inepto si pone tan triste a su amada. Yo que usted me olvidaría de él, señorita Crowe». «No sabía que yo pareciera triste», dijo Lizzie. «Ahora ya no», dijo la señorita Cooper. «Está sonriente y colorada. ¿A qué está colorada, señor Bruce?» «Opino que la señorita Crowe no ostenta sino su color natural», dijo Bruce, bajando su monóculo. «¿Qué ha estado usted haciendo todo este tiempo desde que nos separamos?» «Todo este tiempo, tan solo han sido 6 semanas. No lo sé. Nada. ¿Qué ha estado haciendo usted?» «Lo mismo, nada. Es un trabajo muy duro». «¿Ha asistido a alguna fiesta más?» «Ni una». «¿Algún otro paseo en trineo?» «Sí, di otro paseo triste, totalmente a solas, por la misma ruta, ya sabe, y otra vez me detuve en la alquería y vi a la anciana con quien charlamos. Se acordaba de nosotros y me preguntó qué había sido de la joven que me acompañaba en aquella ocasión. Le dije que usted se había marchado a casa, pero que yo esperaba ir a verla pronto, con que me encargó saludarla cariñosamente de su parte». «¡Ah, qué agradable!», exclamó Lizzie. «¿A que sí?». Y luego soltó una pequeña perorata. No voy a repetirla, no sea que la señorita Cooper vuelva a aludir a sus mejillas coloradas. «Ya sé», exclamó la señorita en cuestión. «Dijo que ella era muy...». «¿Muy qué?», dijo Lizzie. «Muy... lo que todo el mundo dice». «¿Muy guasona?», preguntó Lizzie. «Estoy segura de que nadie ha dicho eso jamás». «Naturalmente», dijo Bruce, y yo contesté lo que todo el mundo contesta. «¿Ha visto usted recientemente a la señora Litfield?» «Varias veces. Fui a visitarla el día antes de partir de la ciudad para ver si tenía algún mensaje para usted». «Ah, gracias. Espero que se encuentre bien». «Uy, está tan estupenda como siempre». Me encargó saludarla cariñosamente de su parte y decirle que espera que vuelva por Latborough cuanto antes. Yo le aclaré que, dejando aparte el primer mensaje, el segundo sería un mensaje conjunto de parte de ambos dos. «Son ustedes muy amables. Me gustaría mucho volver por allá». «¿Aprecia usted a la señora Littlefield?» «Que si la aprecio, claro. Usted no. Se la considera una mujer muy agradable». «Ah, es muy agradable, pero no me parece que tenga mucha conversación». «Ah, me temo que quiere usted decir que no difama. Ella y yo siempre hemos hallado mucho de qué hablar». «Lo dice usted en un tono muy especial». «¿Qué, por ejemplo?» «Caramba, hemos hablado de la señorita Crowe». «¿Ah, sí? ¿Eso es lo que usted denomina hallar mucho de qué hablar?» «Nosotras hemos hablado del señor Bruce, ¿verdad, Elizabeth?», dijo la señorita Cooper, que tenía sus propias ideas sobre lo que es hacerse simpática. En conjunto no eran ideas totalmente desacertadas, tal vez, pero a Bruce le parecían más bien enfadosas sus interrupciones, y desconsideradamente resolvió cortar la visita. No obstante, al final se quedó hasta las 11, una visita sin precedentes en Glenham. Cuando abandonó la casa, caminó saltarinamente por la calle, con agilísimos pasos, saltando los estrellados charcos y tarareando una tonada sentimental. Llegó al balneario y subió a la sala de estar de su hermana. «Caramba, Robert, ¿dónde has estado tantísimo rato?», dijo la señorita Bruce. «En la casa del doctor Cooper». «¿La casa del doctor Cooper? Debe de gustarte mucho». «¿Quién es el doctor Cooper?» «¿Dónde se aloja la señorita Crowe». «La señorita Crowe. Ah, la amiga de la señora Littlefield. ¿Sigue tan guapa como siempre?» «Más guapa, más guapa. Tralalá, tralalá». «Ah, Robert, para de canturrear. Vas a despertar a todo el establecimiento». Quinto.
Al atardecer, unas 3 semanas después de la llegada del señor Bruce, Lizzie estaba sentada sola junto al fuego, en el salón de la señorita Cooper, meditando, tal como convenía el lugar y la hora. El doctor y su hermana entraron, aprestados para ir a una conferencia. Siento que no quieras venirte, querida, dijo la señorita Cooper. Es un tema sumamente interesante. Un año de guerra, con descripción de las batallas y todo, ¿sabes? Estoy harta de guerra, dijo Lizzie. Bueno, ya que estás harta de guerra, te dejaremos en paz. Dame un beso. ¿Qué te pasa? Pareces enferma. Sientes añoranza, ¿verdad? No, estoy muy bien. ¿Quieres que me quede en casa contigo? Oh, no, se lo ruego, no. Bueno, ya te contaremos cómo ha ido la cosa. ¿Darán programa, James? Le traeré un programa a ella, pero de veras que tienes mala cara. Ponle tu mano en la frente, James. No hace falta, señor, dijo Lizzie. Qué empeñada está usted, señorita Cooper. Me encuentro perfectamente. Y sus amigos acabaron por marcharse. Poco rato después entró el criado con una lámpara haciendo pasar al señor Mackenzie. Buenas noches, señorita, dijo éste. ¿Malas noticias procedentes de la señora Ford? ¿Malas noticias? Sí, señorita. Acabo de recibir una carta que informa que el señor John está cada vez más gravísimo y que de un momento a otro se espera su muerte. Algo muy triste, agregó, ya que Elizabeth permanecía silenciosa. Sí, algo muy triste, dijo Lizzie. Pensé que querría usted saberlo. Gracias. Era un joven muy noble, continuó el señor Mackenzie. Lizzie no dijo nada. Aquí está la carta, dijo el señor Mackenzie, tendiéndosela. Lizzie la abrió. ¿Cuánto está tardando en leerla? Pensó su visitante. ¿No ve usted bien tan lejos de la luz? ¿Verdad, señorita? Sí, veo bien, dijo Lizzie. Su pobre madre. Pobre mujer. Muy cierto, señorita. A ella es a quien hay que compadecer. Sí, a ella es a quien hay que compadecer, dijo Lizzie. Gracias. Y le devolvió la carta. Pensé que querría usted leerla, dijo Mackenzie, poniéndose los guantes, y después, tras un silencio, agregó, si me entero de algo más, señorita, vendré a comunicárselo. Buenas noches. Lizzie se levantó y redujo al mínimo la luz, y luego tornó a su sofá, junto al fuego. Transcurrió media hora. Lentamente, pero transcurrió. Aún inmóvil en el sofá de la estancia a oscuras, Lizzie oyó sonar la campanilla de la puerta, una voz de hombre y los pasos de alguien en el vestíbulo. Se irguió y se dirigió hacia la lámpara. Mientras reanimaba la luz, se abrió la puerta del salón. Entró Bruce. Estaba sentado a oscuras, dijo Lizzie, pero al oírlo llegar he encendido la luz. ¿Tiene miedo de mí? Dijo Bruce. Oh, no. Volveré a rebajarla. Tome asiento. Vi salir a sus amigos, siguió Bruce, así que sabía que la encontraría a solas. ¿Qué hace aquí a oscuras? Acabo de recibir de la señora Ford malas noticias acerca de su hijo. Se ha agravado su estado y probablemente no vivirá. ¿Es posible? En eso estaba pensando. Cielos, tristísimo tema para meditaciones. Me han dicho que era un joven excelente. Lo era, y mucho, dijo Lizzie. Bruce guardó un rato de silencio. Para él el joven oficial era un desconocido y le parecía que no podría ofrecer más que las tópicas declaraciones de condolencia y sorpresa. Además ignoraba hasta qué punto su compañera estaba interesada en él. Si muere, dijo Lizzie, será bajo una gran injusticia. ¿Cómo? ¿Qué quiere usted decir? En el ejército no había otro hombre tan valiente. Supongo que no. Y, señor Bruce, continuó Lizzie, era tan inteligente y bueno y generoso. Me gustaría que lo hubiese conocido. También a mí me habría gustado conocerlo, pero ¿a qué se refiere usted con eso de una injusticia? ¿Es que se le negaban esas cualidades? Ni mucho menos. Todo aquel que lo miraba se daba cuenta de que era intachable. ¿Dónde está la injusticia? Pues debería bastarle saber que usted tenía una tan alta opinión de él. Lo sabía, dijo Lizzie. Bruce estaba algo intrigado ante la actitud de su compañera. La contempló mientras permanecía sentada con la mejilla apoyada contra una mano mirando al fuego. Hubo una pausa prolongada. Ambos eran demasiado amigos o estaban demasiado meditabundos para que el silencio resultara embarazoso, y al final Bruce lo rompió. Señorita Crowe, dijo, en cierta ocasión hace algún tiempo, cuando por primera vez tuvo usted noticia de que había sido herido el señor Ford, le ofrecí a usted mi compañía con el deseo de, en la medida de mis posibilidades, consolarla de lo que semejó una impresión brutal. Fue, tal vez, un ofrecimiento demasiado atrevido,
habida cuenta de lo reciente de nuestra amistad, mas, pese a ello, incluso entonces lo que hice fue dejar hablar a mi corazón. Usted me rechazó. ¿Me permite que repita mi ofrecimiento ahora? Ahora con algo más de derecho. ¿Puedo dejar que mi corazón diga todo lo que guarda dentro de sí? Lizzie escuchó este discurso, que fue pronunciado con tono lento y vacilante, sin alzar la mirada ni mover la cabeza, salvo, acaso, ante las palabras «me rechazó». Cuando Bruce hubo callado, ella no cambió de postura. «¿No me rechazará esta vez?», insistió su compañero. Ella dejó caer la mano, levantó la cabeza y lo miró un instante. Él creyó ver el brillo de lágrimas en sus ojos. Luego ella se retrepó en el sofá, ocultando el rostro entre la sombra proyectada por la repisa de la chimenea. «No lo comprendo a usted, señor Bruce», dijo. Elizabeth, soy un pésimo orador. ¿Cómo expresar lo que siento? Cuando hace media hora vi que sus amigos salían de esta casa y colegí que probablemente usted estaría sola, resolví entrar sin pérdida de tiempo a decirle lo que desde hace mucho quiero que sepa. Pero primero me dediqué a pasear 1 kilómetro entero de carretera, meditando intensamente, meditando cómo debía decir lo que debía decir. No llegué a ninguna conclusión, excepto a la que ya se me ocurriría un modo u otro. Confiaría en su sinceridad, su bondad y su simpatía, y en que sus sentimientos sean los mismos que los míos. ¿Es usted asequible a tales sentimientos? ¿Sabe que la amo? La amo, la amo, la amo. Tiene que saberlo, y si no lo sabe, solamente juro que la amo. Solemnemente le pido, Elizabeth, que me acepte como esposo. Mientras pronunciaba estas palabras, Bruce se puso de pie, impulsado por la creciente pasión, y se acercó a Lizzie hasta quedar ante ella. De nuevo ella permanecía inmóvil. «¿Tanto tiempo necesita para pensarlo?», dijo él, intentando interpretar sus borrosas facciones, y se sentó a su vez en el sofá y le cogió la mano. Finalmente Lizzie habló. «¿Está seguro?», dijo, «de que me ama?» «Tan seguro como de que respiro. Ahora, Elizabeth, déjeme estar igualmente seguro de que soy amado en correspondencia». «Me parece algo muy raro, señor Bruce», dijo Lizzie. «¿Qué es lo que le parece raro?». «¿Por qué ha de parecerlo? Durante un mes he estado procurando, de un centenar de maneras mudas, expresar lo que siento, y ahora, cuando lo juro, lo único que parece es algo raro». «¿Por qué me ama?». «¿Por qué?». «Por usted misma, Elizabeth». «Por mí misma». «Pero si no soy nada». «La amo por lo que usted es, por su gran corazón tierno, por ser con tal perfección una mujer». Lizzie desasió la mano y su enamorado tornó a levantarse y quedarse de pie ante ella, pero ahora ella alzó la mirada hacia su rostro, interrogando cuando habría debido contestar, extrayendo de las súplicas masculina fuerza para sus propias respuestas. Ahí se erguía él ante ella, iluminado por las llamas de la chimenea en toda su caballerosidad, esperando a que lo aceptara o rechazara. Lentamente ella se levantó y le tendió la misma mano que acababa de retirar. «Señor Bruce, me sentiré muy orgullosa de amarlo», dijo, y luego, como si este esfuerzo hubiera excedido todas sus energías, medio tambaleándose, volvió a dejarse caer en el sofá, y él, sin soltarle la mano, se sentó junto a ella, y así seguían sentados cuando oyeron entrar al doctor y a su hermana. Durante 3 días Elizabeth no recibió visita del señor Mackenzie. Por último, el 4.º día, al pasar por delante de su despacho en el pueblo, entró a preguntar por él. El señor Mackenzie salió de su pequeña salita con la boca llena y un rostro resplandeciente. «Buenos días, señorita Crowe, y buenas noticias». «¿Buenas noticias?», exclamó Lizzie. «Estupendas», dijo, mirándola intensamente mientras se ponía las gafas. «La señora Ford ha escrito que el señor John ¿no quiere usted tomar asiento? Ha experimentado un súbito e inesperado cambio favorable. Ahora es el momento de intentar salvarlo. Se puede correr el riesgo». Los dos iban a ponerse en camino hacia el norte, el 2.º día contando desde la fecha de la carta. El cirujano viene con ellos, con que dentro de 4 o 5 días, claro está que deben viajar muy despacio, llegarán a casa. «Sí, señorita, ha sido una notable providencia, y ese noble joven será conservado para la patria y para quienes lo aman, como es mi caso». «Será mejor que yo vuelva a mi propia casa y haga prepararlo todo», dijo Lizzie por toda respuesta.
Sí, señorita, será mejor que lo haga. De hecho, la señora Ford me encargaba que se lo pidiera. La petición fue atendida. Aquel mismo día Lizzie se trasladó a su propia casa. Durante un par de jornadas concertó su atención en supervisar con asiduidad un barrido, fregado y aprovisionamientos generales. No se permitía a sí propia ningún momento de ocio hasta la hora de acostarse. Al llegar dicha hora, pero prefiero no oficiar de chambelán de su tormento, sus trabajos eran tanto más fáciles cuanto que el señor Bruce había tenido que irse a Lattleborough por un asunto de negocios. El cuarto día, al atardecer, entraba por la puerta John Ford, transportado en una camilla, con su madre a su lado, rígida de pesar y amables amigos taciturnos dispuestos a echar una mano en cualquier cometido. A casa traían a su guerrero muerto. Ella ni se desmayó, ni profirió gritos. Era dable preguntar, de hecho, si Jack no estaba muerto. La muerte no se habría mostrado más demacrada, ni más pálida, ni más silenciosa. Lizzie se sentó, se movió de un lado a otro, como en sueños. Por supuesto, cuando hay tantos amigos serviciales, la familia de un hombre, no haya nada que hacer, a excepción de ejercitar un poco el autodominio. Las mujeres apremiaron a la señora Ford para que se acostara. Era perentorio el descanso. Estaba matándose a sí propia, y fue buena prueba de su debilidad el que ella no se resistiera ante este consejo. Al saludarla, Lizzie se había sentido como si abrazara la pétrea esfinge que preside un sepulcro. También a ella la dispensaron de sus oficios. El buen doctor Cooper y su hermana se instalaron junto al lecho del joven. El doctor vaticinó cosas maravillosas debido al cambio de clima. Estaba convencido de que se produciría una completa sanación. Enseguida Lizzie se vio considerada un obstáculo en este proceso. Le fue vedado todo contacto con John. Silencio y reposo absoluto. Ya sabes, querida, susurró la señorita Cooper, abriendo una rendija la puerta de la estancia del enfermo, calzada con un par de zapatos asaz sigilosos, con que durante la primera noche que su querido amigo pasó en casa, Lizzie no pudo echarle más que una breve ojeada a su pálido rostro inconsciente mientras permanecía marginada del copioso cortejo de sus cuidadores. Si podemos suponer que alguna de estas serviciales personas tuvo ojos para algo que no fuera el doliente, podemos estar seguros de que tales ojos vieron otro continente igualmente triste y pálido. El doliente no fue precisamente Jack, pensándolo bien. Tras de que se le impidiera el acceso a la habitación de Jack, Lizzie tomó un cobertor de un montón de ropa que precipitadamente había sido dejado en el vestíbulo. Era una vieja manta del ejército. Se envolvió en ella y salió a la veranda. Eran las 9, pero la oscuridad estaba pletórica de luz. Se había levantado una recia brisa juguetona, el fantasma del crudo ventarrón que viaja de día, trayendo largas ráfagas suaves de la primavera en el interior del país. Raudas nubes dispersas surcaban el pálido cielo. La brillante luna, siguiendo su propio curso en medio de ellas, parecía moverse en frenética búsqueda de las ocultas estrellas. Lizzie se subió la manta hasta la cabeza y se sentó en los escalones. Un raro olor a tierra se desprendía de aquel viejo tejido gastado, y con él un tenue aroma a tabaco. Al momento, los sentidos de la joven fueron transportados, como nunca anteriormente, a esos lejanos campos de batalla sureños. Vio hombres tendidos sobre terrenos húmedos, fumando sus amigables pipas, abrigándose más con sus mantas, bajo el dosel de la misma luminosa oscuridad que brillaba sobre la acomodada debilidad de ella misma. Su mente vagó por estas escenas, hasta que fue devuelta a la realidad por el ruido de la puerta del jardín. Oyó unas firmes pisadas conocidas aplastando la grava. El señor Bruce se aproximaba por el caminito. Cuando llegó junto a los escalones, Lizzie se puso en pie. Se quitó la manta de la cabeza y Bruce se sobresaltó al reconocerla. —Anda, ¿eres tú, Elizabeth? ¿Qué sucede? Lizzie no respondió. —¿Eres una de quienes velan al señor Ford? —insistió él, subiendo los escalones. —¿Cómo está? Continuó callada. Bruce extendió sus manos para tomarlas de ella y se adelantó como para besarla. Ella lo medio empujó hacia atrás y se batió en retirada hacia la puerta. —¡Santo cielo! —exclamó Bruce. —¿Qué es lo que pasa? ¿Estás lunática? ¿No puedes hablar? —No, no, esta noche no —dijo Lizzie con voz quebrada. —Vete, vete. Permaneció agarrada a la manija de la puerta, haciéndole ademanes para que se fuera. Él dudó un instante y después avanzó hacia la joven. Rápidamente ella abrió la puerta y se metió en la casa. Él oyó que cerraban con llave.
Se quedó un rato allí mirando estúpidamente la puerta y luego lentamente dio media vuelta descendiendo los escalones. A la mañana siguiente Lizzie se levantó con los primeros rayos de la aurora y bajó las escaleras. Se encaminó a la habitación donde yacía Jack y suavemente abrió la puerta. En una butaca dormitaba la señorita Cooper. Lizzie traspuso el umbral y de puntillas se llegó hasta la cama. El pobre Ford dormía apaciblemente. Allí estaba su antiguo rostro, después de todo, sus recias y honradas facciones, afiladas pero no debilitadas por el dolor. Quedamente Lizzie arrimó una silla baja y se sentó junto al lecho. Le contempló el rostro, el querido rostro que tantas veces ella había contemplado lleno de salud. Extrañamente era más hermoso. El cuerpo se mantenía menos firme. A Lizzie le pareció que, como la estructura del alma de su enamorado estaba más claramente a la vista, el velo del templo estaba poco menos que rasgado por la mitad. Ella podía ver la justificación de toda su antigua adoración por él. Sobre la colcha reposaba una de las manos de Jack, aquellos fuertes dedos flexibles, en otro tiempo tan habilidosos en el trabajo, tan francos en la amistad, ahora más delgados y pálidos que los de ella misma. Tras contemplarle la mano algún rato, Lizzie se la cogió suavemente. Con lentitud Jack abrió los ojos. El corazón de Lizzie palpitó con fuerza. Era como si el silencio del santuario hubiese dado alguna señal. Al principio la mirada del joven no traslució ningún reconocimiento. Luego las vagas e indecisas pupilas comenzaron a iluminarse patentemente. A sus labios asomó el esbozo de esa extraña sonrisa agonizante que parece tan inefablemente satírica hacia las cosas de este mundo. Oh, el grandioso espectáculo de la muerte. Oh, bendita alma próxima a ascender. ¿Qué privilegio terrenal es equiparable al tuyo? Lizzie se dejó caer de rodillas y sin desasir la mano de John se inclinó hacia él. Jack, querido Jack, susurró, ¿me reconoces? La sonrisa se intensificó. El pobre muchacho sacó su otra mano de debajo de las sábanas y lentamente, débilmente, la pasó sobre la cabeza de Lizzie, acariciándole el pelo con sus dedos. Sí, sí, murmuró ella, me reconoces, ¿verdad? Soy Lizzie, Jack. ¿Te acuerdas de Lizzie? De un modo inaudible, Ford movió los labios y prosiguió acariciándole la cabeza. Estás en casa, ¿sabes? Dijo Lizzie. Estás en Glenham. ¿Te acuerdas de Glenham? Estás con tu madre y conmigo y con tus amigos, querido y amado Jack. Todavía continuó acariciándole y sus débiles labios intentaron articular algún sonido. Lizzie apoyó su propia cabeza en la almohada junto a la cabeza de él, pero la mano masculina no dejó de demorarse tiernamente sobre sus cabellos. Sí, me reconoces, insistió ella. Ahora estás para siempre con tus amigos. ¿Con quiénes para siempre? Ah, te amarán y te cuidarán. Estoy gravemente herido, se lamentó Jack murmurando al oído femenino. Sí, sí, amor mío, pero tus heridas están curándose. Te querré y te atenderé siempre, siempre. Sí, Lizzie, nuestra antigua promesa, dijo Jack, y deslizó la mano hasta el cuello de ella, y con su débil presión la acercó más hacia sí, y ella le humedeció el rostro con sus lágrimas. Entonces la señorita Cooper, despertándose, se levantó y obligó a Lizzie a abandonar la habitación. Estoy segura de que lo excitas, querida. Es mejor que no tenga cerca de él a nadie de su familia, personas que le traen recuerdos, ¿entiendes? En este momento se oyó al doctor llamar quedamente con los nudillos, con que Lizzie se encaminó a la puerta de la casa al dejarlo entrar. En todo el día ella no pudo volver a ver a Jack. 2 o 3 veces trató de entrar en la habitación, pero fue despedida mediante un fruncimiento de ceño o un dedo llevado a los labios. En los pasillos sometió a frecuentes interrogatorios al doctor. Este se mostró optimista y animado, convencido de que se produciría la completa sanación de Jack. El buen hombre exhibía tantísimo regocijo espiritual ante la perspectiva de una cura como un creyente ortodoxo ante la de una nueva conversión. Sería otro cuerpo rescatado del diablo. Aseguró a Lizzie que el cambio de escenario y clima ya había empezado a surtir efecto. La fiebre remitía, los peores síntomas desaparecían. Ante las reiteradas súplicas de Lizzie de que la dejaran hacer algo útil, le dio instrucciones para mantener silenciosa la casa e infrecuentada la habitación del enfermo. Poco después del desayuno se presentó la señorita Dowells, una vecina, a relevar a la señorita Cooper, pero esta infatigable mujer pasó a consagrar sus cuidados a la señora Ford. Le prohibió cualquier actividad. La señorita Cooper estaba encantada de tener por una vez la oportunidad de hablarle autoritariamente a su vigorosa amiga, cuyo excelente juicio siempre la había amedrentado.
Habiendo ya obligado a la señora Ford a tomar el desayuno en la salita de estar, cerró la puerta y se aprestó a una larga charla entretenida. Lizzie se guardó de interrumpir esta entrevista. Le había dado los buenos días a su protectora, le había preguntado por su salud y había recibido uno de sus adustos ósculos. Cuando pasaba ante la puerta del enfermo, salió el doctor Cooper y le solicitó que fuera en busca de determinado rollo de vendas que estaba en el baúl del señor John, baúl que había sido colocado en otro cuarto. Lizzie se aprontó a cumplir este encargo. Revolviendo el contenido del baúl, dio con un fajo de cartas cuya caligrafía femenina le era harto familiar. Se las guardó en el bolsillo y después de entregar las vendas se fue a su propio cuarto, se encerró con llave y se sentó a releerlas. Entre leer y pensar y suspirar y, a despecho de sí misma, sonreír, aquella dedicación le ocupó la mañana entera. Cuando bajaba a almorzar se topó con la señora Ford y la señorita Cooper, que emergían de la sala de estar, recién terminada la larga charla entretenida. ¿Qué tal se siente, señora?, le preguntó a la mujer de más edad. ¿Descansada? Por toda respuesta la señora Ford le clavó una mirada, casi digo un entrecejo, tan dura, tan fría, tan reprobadora, que Lizzie quedó petrificada, pero súbitamente se le apareció claro su condenatorio significado. Se volvió hacia la señorita Cooper, que estaba pálida y temblorosa, junto a la dueña de la casa, con su sempiterna sonrisa recubierta de un lastimoso aspecto acongojado, y mucho me temo que sus ojos le dirigieron el mismo mensaje de iracundo desprecio que acababan de recibir. Estas transmisiones telegráficas suelen ser muy rápidas. Las mujeres apenas se habían detenido. El siguiente instante las halló sentadas a la mesa del comedor, la señorita Cooper mirando fijamente hacia su servilleta y la señora Ford bendiciendo la mesa. El almuerzo se desarrolló en silencio. A su término, Lizzie volvió a su propio cuarto. La señorita Cooper se marchó a su casa y la señora Ford se metió en la habitación de su hijo. Lizzie oyó el firme chasquido de la cerradura mientras aquella cerraba la puerta. ¿Por qué echaría pestillo? Hubo algo ominoso en el silencio que siguió. Se complicaba la trama de la pequeña tragedia. Que así fuera. Ella estaba dispuesta a interpretar su papel con los demás. Por segunda vez en su experiencia, su espíritu se veía fortalecido a causa de la intervención de la señora Ford. Ante el desprecio de su propia conciencia, que no brotó, ante el más sentido de los reproches de Jack, consentiría en humillarse, pero no ante aquella cariacontecida némesis vestida de seda negra. La levadura del rencor empezó a fermentar. Se retrepó en su asiento y se cruzó de brazos, presta a enfrentarse a las consecuencias, mas no tardó en quedarse dormida. La despertó una llamada a la puerta de su habitación. Hacía rato que había caído la noche. Quien había llamado era la señorita Dawes. Elizabeth, el señor John desea muchísimo verla y le envía cariñosos saludos. Baje sin hacer ruido. Su madre está acostada. ¿Le hará a usted compañía mientras ceno? ¿Que si está mejor? Sí, muchísimo mejor. Con temblorosa prisa Lizzie se trasladó a la vera del lecho de Jack. Estaba recostado sobre varias almohadas. Sus pálidas mejillas estaban ligeramente arreboladas. Su mirada era brillante. Se semi-incorporó y pese a la debilidad de sus brazos le dio a Lizzie un fuerte abrazo prolongado. No te he visto en todo el día, Lizzie, dijo. ¿Dónde has estado? Querido Jack, no han querido permitirme estar a tu lado. He rogado y suplicado y deseé tanto ir a verte al frente, pero no pude. Ojalá hubiese ido. No te habría gustado, Lizzie. Celebro que no vinieras. Es un mal lugar. Yací inmóvil, haciéndole las manos y mirándola. ¿Puedo hacer algo por ti, cariño?, preguntó la joven. Estoy dispuesta a dejarme la vida. Cuánto me alegro de que estés mejor. Transcurrió algún rato antes de que Jack respondiera. Lizzie, dijo al fin, he mandado que te llamaran para mirarte. Estás más maravillosamente hermosa que nunca. Tu pelo es castaño. ¿Cómo? Como ninguna otra cosa. Tus ojos son azules, tu cuello es blanco. Bien. Se hacía completamente quieto, exceptuando sus ojos. Estos vagaban sobre ella con una especie de apacible brillo, cual rayos de sol recreándose sobre una estatua. El pobre Ford no dejaba de asemejarse, en verdad, a un antiguo griego herido que al anochecer se hubiera arrastrado hasta el interior de un templo para morir consumiendo su último intervalo inútil en admiración espiritual de una esculpida Artemisa. Ah, Lizzie, esto ya es el cielo, murmuró. Será el cielo cuando te pongas bien del todo, susurró Lizzie. Jack les dirigió una sonrisa a sus ojos. Dices lo que no crees. Entre nosotros debe haber una sinceridad absoluta. Querida Lizzie, no voy a ponerme bien. Todos están equivocadísimos. Voy a morirme. He cumplido mi tarea. La muerte, rezarse de todo.
Mi gran pena es dejarte, pero también tú morirás cualquier día, recuérdalo, en todas tus angustias y pesares, recuérdalo. Lizzie solo fue capaz de reaccionar estrechándole más fuerte las manos. Pero aún hay algo más, siguió Jack. La vida es tan buena como la muerte. Tu corazón ha encontrado su verdadero destinatario, con que los tres seremos felices. Dile que lo bendigo y hónralo. Dile que también Dios lo bendice. Dale un apretón de manos de mi parte, dijo Jack, moviendo débilmente los pálidos dedos. En cuanto a mi madre, continuó, sé muy comprensiva con ella. Sentirá una gran aflicción, pero no morirá de ella. Vivirá hasta muy avanzada edad. Lizzie, ya no puedo hablar más. Quería despedirme de ti. Te quedarás conmigo hasta el final. Te quedarás conmigo un ratito, ¿verdad? Te miraré hasta el fin. Durante un ratito serás mía, estrechándome las manos, así, hasta que la muerte nos separe. Jack cumplió sus palabras. Sus ojos seguían contemplándola fijamente mucho después que la vida los había dejado. Con las primeras luces del siguiente día, Lizzie se levantó de su insomne cama, abrió la ventana y contempló el amplio paisaje, aún frío y tenue en la desvaneciente noche. El paisaje ofrecía frescor y paz para su acalorada mente y su inquieto corazón. Se atavió con presteza, descendió las escaleras sin hacer ruido, pasó ante la cámara mortuoria y salió de la silenciosa casa. Tomó la dirección opuesta a la del todavía dormido pueblo y marchó hacia el campo abierto. Recorrió una considerable distancia sin darse cuenta. El sol ya estaba en lo alto cuando decidió dar media vuelta. Cuando retornaba por la reluciente carretera y llegaba a la vista de su casa, vio una alta figura de pie bajo la sombra de los florecientes árboles, dudando, al parecer, si abrir la puerta del jardín para pasar adentro. Lizzie se plantó ante él casi antes de que él la viera. El primer gesto de Bruce fue extender las manos hacia ella, como haría cualquier enamorado, pero mientras Lizzie se alzaba el velo, él las dejó caer. Sí, señor Bruce, dijo Lizzie, le daré la mano una vez más, a modo de adiós. Elizabeth, exclamó Bruce, medio estupefacto. En nombre de Dios, ¿qué significan esas absurdas palabras? Significan que quiero portarme amable y humanamente con usted, y significan que deseo permanecer fiel a mi antiguo amor. Ella se le aproximó, le tomó la inerte mano, sin mirarle, el ceñudo semblante abrumado, se le estrechó apasionadamente, y luego, sustrayendo la suya propia del hacimiento masculino, abrió la puerta del jardín y la dejó balanceándose tras ella. No, no, casi chilló, volviendo la cabeza mientras andaba. Le prohíbo seguirme. Mas, pese a ello, él franqueó la puerta. Fin.